Bueno, y delegaciones de 20 países, incluido Estados Unidos, se mostraron a favor de aliviar sanciones contra el gobierno de Venezuela si este se compromete a celebrar elecciones con garantías para la oposición en el 2024. Eso concluyeron los asistentes a una cumbre sobre el tema que se realizó en Bogotá. Delegaciones de 20 países, incluido Estados Unidos, se mostraron a favor de aliviar las sanciones contra el gobierno de Venezuela, según concluyeron los asistentes a una cumbre sobre el tema en Bogotá. Pero la condición fue que el gobierno venezolano se comprometa a celebrar elecciones con garantías para la oposición en 2024. En el encuentro no participaron las partes venezolanas. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. Las delegaciones identificaron posiciones comunes en torno al levantamiento de las distintas sanciones contra Venezuela. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. No se especificó si Estados Unidos y el resto de países se comprometieron a levantar las sanciones. Se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy. El gobierno venezolano aseguró en un comunicado tomar nota de las deliberaciones realizadas en la conferencia y reiteró la necesidad de levantar las sanciones. Al encuentro asistieron enviados del mandatario estadounidense Joe Biden y también el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Maduro, en el poder desde 2013, culpa a los bloques internacionales de la crisis económica que vive Venezuela, mientras que la oposición denuncia fraude en las presidenciales de 2018, persecución judicial y falta de garantías para participar en los comicios del próximo año. Los últimos acercamientos entre las partes en México se iniciaron en agosto de 2021 y terminaron en noviembre pasado, pero entraron en punto muerto. Vamos a conversar sobre esta reunión y sobre la posibilidad real de que pueda haber elecciones libres, abiertas, transparentes en Venezuela con Tamara Adrián, que es diputada de la Asamblea Nacional Opositora, que permanece desde el 2015 en ese cargo, que forma parte de esta Asamblea Nacional que alguna vez lideró Juan Guaidó, ahora desde enero lo lidera Dinora Figueroa. Tamara se encuentra en Tenerife, España, porque efectivamente son oposición al gobierno de Nicolás Maduro y perseguidos también por lo mismo. Es usted además candidata a la presidencia venezolana. ¿Cómo está, Tamara? Muchísimas gracias por esta oportunidad, Lucía, y un gran saludo. Creo que estamos en un punto clave. El primer problema para Petro y para la región es Nicolás Maduro. Y de ahí esta cumbre que se organizó en Bogotá, Colombia, porque en definitiva, si no se arregla la situación política de Venezuela, no habrá nunca posibilidad de que se arregle la situación económica, social, política, económica, social, cultural, educativa, laboral de Venezuela, y en consecuencia que parte de esos 7, 8, 5, no se sabe cuántos millones de venezolanas y venezolanos que están en los distintos países de la región y en el mundo entero puedan comenzar a regresar a Venezuela. Claro, y por eso también ha cambiado entonces la idea de, y ha empezado a calar esta conversación sobre aliviar sanciones en la medida en que se compromete el gobierno venezolano a unas elecciones transparentes. ¿Usted cree que eso es posible por parte del régimen de Nicolás Maduro? Es lo que ha venido demandando. Lo único que realmente ha venido demandando la oposición venezolana son: 1, la liberación de los presos políticos; 2, el cese de la violación de los derechos humanos; 3, elecciones libres, justas y verificables. Estas 3 reivindicaciones, con pocas variantes, se han venido manteniendo a lo largo de los años,
Y la realidad es que el régimen de Nicolás Maduro nunca ha accedido a que se lleven a cabo elecciones libres, justas y verificables, y tampoco a las otras reivindicaciones. Esperemos que la presión pueda tener efecto, porque lo que queremos todas y todos los que estamos exigiendo democracia y creemos en la posibilidad de una transición hacia la democracia en Venezuela es justamente esas elecciones justas, libres y verificables. Y tenemos conciencia de que las sanciones pueden afectar en alguna medida la situación económica venezolana, pero no son la causa. La situación económica venezolana empezó a declinar forzosamente por la situación, por la mala gestión desde el año 2010-2011, de manera tal que cuando intervienen las sanciones hace apenas 4 años, ya la situación de Venezuela era de precariedad absoluta, con un Producto Interno Bruto similar al de Haití. De tal manera, no es una consecuencia, pero las otras reivindicaciones o solicitudes que hace Maduro son completamente inaceptables y además incoherentes. Que se le entreguen $3.500 millones que se estableció en esa reunión en México, que debían ser administrados por la ONU, no por él. Pero además que cesen los procedimientos ante la Corte Penal Universal. Eso no es nada que tenga que ver con la oposición. Ese es el fiscal de la Corte Penal el que puede decidir sobre este tema, nadie más. El tema de las sanciones son 2 tipos. Hay sanciones individuales y sanciones generales. Las sanciones generales lo que buscan es el establecimiento de la democracia en Venezuela y por ende son mecanismos de presión. Y aquí lo que ha exigido Maduro es lo contrario. Levántenme primero las sanciones para yo ver si establezco alguna forma de elecciones libres, justas y verificables. Es lo contrario. Establecemos las condiciones de esas elecciones y luego entonces se levantarán progresivamente las sanciones en la medida en que se ejecuten efectivamente esas elecciones. Sí, usted tiene razón respecto de que la diáspora de venezolanos, sobre todo en Latinoamérica, que han huido del régimen de Maduro y que aproximadamente son 6 millones de personas, no se sabe específicamente, 6, 7, 5 millones de personas, generan otros problemas en países de la región, problemas relacionados con la migración. Estábamos recién viendo efectivamente la frontera entre Chile y Perú, cómo se están produciendo problemas entre los países también, porque entre otras cosas no se ha abordado seriamente y articuladamente la migración que emana desde Venezuela o desde Haití, pero la de Venezuela es ampliamente mayoritaria y ha crecido rápidamente estos últimos años. Las sanciones en ese sentido que se le han impuesto a Venezuela o al régimen de Maduro no han servido de mucho. ¿Usted cree que lo que está intentando hoy el gobierno colombiano a través de Gustavo Petro, reuniendo organismos internacionales, países, organizaciones multilaterales, pudiera servir más que quizás continuar con las sanciones? Esperamos que tenga alguna función. Nadie quiere seguir en la horrenda situación social, económica, política, cultural, educativa que vivimos en Venezuela y que ha producido justamente esa horrenda diáspora, la mayor de que se tenga conocimiento de un Estado no en guerra y la mayor actual. Es decir, estamos por encima de Rusia y de Ucrania por un largo rato. De tal manera de que es un problema que afecta a todos los países porque tienen que encargarse de temas de educación, salud, vivienda, trabajo para una población migrante, muchas veces calificada, otras veces no, y entendemos claramente esos problemas y lo que queremos es que esas personas vean la oportunidad de regresar a Venezuela, pero para que puedan regresar a Venezuela tiene que haber democracia y tiene que haber oportunidades de trabajo, educación y de prosperidad en Venezuela. Una última pregunta, Tamara. Ex líderes iberoamericanos, españoles, latinoamericanos,
como el presidente Mauricio Macri, como el expresidente Sebastián Piñera, como distintos líderes, insisto, han firmado una carta en contra de las reuniones que se están sosteniendo en Venezuela porque la oposición no ha podido estar realmente presente en esa negociación. ¿Usted qué opina de esa carta? ¿Es tan drástica para decir que estos diálogos también, por ejemplo, no sirven y solo fortalecen y legitiman el régimen de Maduro, o considera que pueden ser una oportunidad? Yo creo que todo lo que se pueda hacer para aliviar la horrenda situación que vive el pueblo venezolano es bueno. Pero para que se pueda aliviar esa situación tenemos que tener democracia. Y la presión de los países puede o no resultar adecuada. Y sabemos que la forma que tienen los países de ejercer esa presión de manera real son las sanciones. De tal manera de que lo que busca Maduro es que se le quiten las sanciones, buscando de esa manera no cambiar nada. Y lo que estos países están tratando es, porque les afecta personalmente, particularmente Colombia, pero también Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países que se ven afectados directamente por la migración y los efectos de esa migración, pues necesitan ver si se puede lograr una democracia en Venezuela. Claro, es parte de una negociación en la que también han estado presentes representantes de la Unión Europea y de Estados Unidos, en la que se espera entonces que primero el gobierno de Venezuela, el régimen dictatorial de Maduro, dé primero señales claras antes de que efectivamente se alivien las sanciones o parte de ellas en relación a las elecciones presidenciales del 2024, en la que usted es precandidata presidencial, diputada Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional opositora en el extranjero de Venezuela desde Tenerife, España, desde donde realiza la oposición desplegada también como esta diáspora de venezolanos que están en el mundo. Yo estoy aquí haciendo campaña con los venezolanos. Estoy dando a conocer mi propuesta porque como los venezolanos en el extranjero tienen derecho al voto y queremos que sea un derecho al voto universal, he estado en Miami, luego estuve en Madrid, ahora estoy en Tenerife, de aquí voy a otros países europeos y estoy simplemente haciéndoles entender a estos venezolanos en la diáspora cómo pueden contribuir para que esas elecciones primarias tengan lugar en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias, diputada. Que se encuentre bien. Tamara Adrián, conectada desde España, entonces, con Latinoamérica a través de DNews. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias.